Cuando César me avisa, me habla de esta invitación, planteamos en términos generales que iba a hablar sobre literatura peruana. Posteriormente me he preguntado, ¿es que hay una literatura peruana o es que hay en las letras peruanas rasgos de peruanidad? Y entonces opté por esa segunda alternativa. Es arriesgado decir que haya una literatura peruana, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Porque no hay un Perú. El Perú es un archipiélago de sentidos, un conjunto de comunidades de sentidos. Tenemos distintas maneras de entender qué cosa entender qué es el Perú. Y entonces opté por esta presentación, que más que una presentación académica, no es el caso, es una presentación entre amigos, donde voy a ir señalando algunos textos de escritores peruanos apasionados, como decía Benavides, ¿sí? Apasionados por la palabra y por el pensamiento que ha dado origen a esas palabras y que tienen los rasgos de esto a veces tan difícil de ubicar, que es la peruanidad. ¿Qué cosa es el Perú y qué cosa es la peruanidad para distintos escritores? Y lo vamos a ver no en sus rasgos biográficos. Estoy de acuerdo con el poeta Alejandro Romualdo, que decía de una manera clara realmente que no se es peruano por partida de nacimiento. Decía Alejandro Romualdo, que se es peruano por partida de sentimiento. Y ahí cabe muchos sentidos. Y tanto así que, por ejemplo, consideramos muy peruana ¿a quién? A la Dama de las Dunas, a María Reich, ¿no es cierto? ¿Quién podría negarle ese sentimiento peruanista? Mucho más nítido que muchos de los que nacieron acá y que tienen partida de nacimiento peruano. Dice también Alejandro Romualdo, decía en uno de sus poemas, 2 versos: soy del Perú sencillamente siendo. Nada más, basta eso. También dirá este poeta en Salón de Belleza, miren esta comparación, y lo traigo a colación después de haber escuchado a Alberto hablar de esas contradicciones de la sociedad peruana. ¿Cómo lo dice en poesía Romualdo? Oro y miseria del Perú, salón de horrores y belleza, he dicho, visto y oído, con el alma pegada en la tierra, veo que nace entre la sangre el rostro de la rosa, entre la noche el día, el cielo abierto en res entre la tarde, oro puro bajo el cielo de oro. Veo que nace el sol, que muere el día, diariamente en llamas, y esto es igual o casi igual a un cementerio de podridos vivos. Y sigue el mar rodando como un aro en el mar, el cielo boca abajo. Sigo viendo y oyendo chorreados niños por las calles, piden pan que no les dan, sino las gracias a Dios por la miseria recibida. Todo un cuadro de las bonanzas, del lujo y de la miseria, con la magia, con el poder de concentración que tiene la palabra poética. Tratados de sociología o de antropología llenarían páginas. ¿Qué hace el poeta? Todo eso lo sintetiza en una imagen artística. Entonces, eso es una de las cosas que yo quisiera apelar y ser útil en este mediodía. Que en la poesía, que en la literatura hay un trabajo. No es la facilidad de que llega una palabra, llega un pensamiento e inmediatamente lo va a registrar de forma escrita, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Meditación. Primero la observación, la meditación
y luego el trabajo del pulido, del labrado, de la imagen artística, ¿no? Washington Delgado, otro gran poeta peruano, tiene en alguno de sus poemas, uno que he escogido, el desasosiego. Es una identidad existencialista y un desasosiego por los absurdos de la existencia y también por algunas circunstancias que pueden ser ya individuales o sociales. En esta canción del destierro, que es típico poema de esta sensación de extrañamiento que puede tener no solo el poeta, cualquier individuo, y dice, el poema es Canción del Destierro. En mi país estoy, en mi casa, en mi cuarto, en mi destierro. Leve es el crepúsculo, apenas si las cosas existen, mis libros en el suelo, tibio el aire, encerrado en la luz escondida, en sus hilos el alambre. Me rodea el silencio y alguna vez es alegre el destierro. Cuando acaba la noche brota el cielo y se asoma a mi ventana. El aire me entristece, enciendo el cigarrillo del destierro. A raudales entra la luz, brilla en mis ojos, se emposa en las almohadas, estalla sobre un vaso con flores en mi mesa. Yo vivo sin cesar en el destierro, ¿no? Esta observación de las cosas cotidianas y sin embargo que está latiendo aquí este sentimiento de la ajenidad. No pertenezco a este momento, ¿no? Aunque por momentos se hace, aunque hay versos en los que habla de esta presencia en las cosas. Desierto de por vida, precisamente se llamaba el libro. Ante la monumentalidad que a cada paso nos puede asombrar en nuestro país, dice Juan Gonzalo Rose también algo muy parecido a Alejandro Romualdo. El poema es Machu Picchu. Y dice, este es de Juan Gonzalo Rose, Machu Picchu, 2 veces me senté en tu ladera para mirar mi vida y no por contemplarte, porque necesitamos, Padre, menos belleza y más sabiduría. Una vez más nos encontramos con esta observación desde la intimidad del artista. Ahí donde cualquiera hace turismo y saca fotos y ve Machu Picchu, el poeta se ha comparado y ha preferido decirnos, ¿no?, que necesitamos más sabiduría y no solo la contemplación de la magnífica belleza, ¿no? Entonces, vamos viendo aquí que son maneras de ser peruano. Claro que sí, esa hondura en la mirada y ese hablar desde la intimidad. Hay un poeta aquí que está presente, que es Ricardo Falla Barreda, que tiene una observación a un hecho de la realidad cotidiana suburbana. Hace unos años nace este poema porque en nuestro país, cada vez que ha habido una invasión de tierras, una expansión de lo que antes se llamaban los pueblos jóvenes, ¿no?, ahora son asentamientos humanos, pero sigue siendo en esencia lo mismo. ¿Qué cosa hacen las personas, las familias? Levantan sus esteras, sus estacas, sus esteras y plantan en lo alto. ¿Qué plantan? Su bandera peruana. Una manera de ser peruano, plantan su bandera peruana. Y entonces este poema se titula Bandera de Pueblo Joven. Rodeada de sol, tierra inmensa de lavados años, grandes miserias palpables, arena. Digo mirando sobre mi pecho, entre paredes de razones ligeras, corre a velocidad el viento, los incendios de una tela apuntando al cielo. Jardín de color a la intemperie,
piel roja, aclarada, piel blanca, agrisada, cuerpo tela, palito inclinado, cuerpo de llanura, de paso ancho, vehemencia espontánea, mirada acostumbrada a no guardar secretos, huella de mundo, pausa de luz, palpitación de vocales. ¿No? ¿Qué está diciendo? ¿Qué vocales? Perú. Eres el privilegio de quien te mira, madurado por los pensamientos. Eres el brazo desnudo que oprime el aire. Eres el incesante grito de los despedazados a navaja. Eres la gota que cuenta la sed que nos devora. Eres la palabra volante, eres la presencia fija, eres el homenaje del sagrado desorden de los oprimidos. Eres tú, bandera de pueblo joven, ondeando sin pedir permiso al movimiento de un país que baja incesantemente en nuestros párpados. Las horas están sobre los hombros. Déjame que le cante a la tierra, mi tierra buena, mi bandera, esta música de aparición y alcance, esta canción del tiempo humano que nace, que está naciendo hasta quedar dormido, soñando. Esta realidad urbana de los peruanos que hacen levantar su bandera. Bueno, acá tengo entonces otros textos. Si no se han cansado, ¿podemos seguir? ¿Sí? Cómo va marcándose la huella de una peruanidad múltiple, distinta. ¿Qué dice Marco Martos, poeta, amigo poeta Marco Martos, que dice: el Perú no es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Es un poema lleno de esperanza, de reconocimiento y de esperanza. También, no solamente poesía, hay tanto que hablar de literatura. Estos minutos me son cortos y siempre con la preocupación de no estar siendo excesiva. He traído también una referencia a uno de los escritores, uno de los narradores que más admiro, que es Julio Ramón Ribeiro. Y les voy a contar rápidamente cómo los males sociales están en un breve, muy breve cuento, que es el poema, el cuento de color modesto. ¿Qué cosa está latiendo aquí en este cuento que les voy a dar rápidamente la historia y la trama? La distancia social, la distancia socioeconómica, el racismo y también el machismo. Una denuncia muy poderosa de un escritor que publica este cuento en 1952. Y ustedes van a sacar la cuenta como un siglo, casi un siglo después, y sin embargo muchos de los males que el cuento registra todavía nos duelen. En el cuento de color modesto de Ribeiro, Alfredo, un joven pintor, llega a una fiesta acompañando a su hermana y desde el primer momento intenta, mediante la bebida, darse valor para enfrentar un mundo del que es ajeno. Pese a sus intentos por integrarse a los grupos, se ve cada vez más excluido. Entonces ingresa a la cocina, él quiere bailar con una y otra joven de la fiesta, pero nadie le hace, a él no aceptan bailar con él. Entonces se mete a la cocina, invita a bailar a una joven negra que había ido a ayudar en la cocina. La joven accede, salen a bailar, cada vez el más osado va llevando como exhibiendo la opción que había tomado. Descubiertos, son arrojados de la casa, ¿no? El dueño de la casa le dice que está cometiendo un acto irracional, que está ofendiendo que está contra las buenas costumbres del hogar,
el bailar con una negra que además es cocinera. Una vez en la calle, una patrulla policial los acusan nuevamente, en este caso de un delito contra las buenas costumbres. Castigan a Alfredo y a la joven negra a pasear por el Parque Salazar. Y dirá el narrador, de inclemente iluminación. El coraje mostrado momentos antes, en los que incluso dijo ser novio de la joven negra, se desvanece y Alfredo miente a la joven, le dice ahorita vuelvo, y desaparece, ¿no? La trama se inicia señalando que lo primero que hizo Alfredo al entrar a la fiesta fue ir directamente al bar. Esta frase remarca la timidez del protagonista. La primera parte del cuento presenta todos los esfuerzos del personaje por integrarse a la fiesta y los sucesivos rechazos del que es víctima, ¿no? Entonces Alfredo se embriaga cada vez más. Con el pretexto de estar muy borracho, entonces es que ingresa a la cocina y casi insiste tanto que casi obliga a esta joven, amable ella, que accede a bailar. Una vez en la calle, Alfredo alega ante los policías que la negra es su novia y la sanción que les imponen, como he dicho antes, es pasear por el Parque Salazar, ¿no? Entonces, se dan cuenta que en el cuento hay mucha importancia de la mirada, porque lo primero que hace Alfredo al llegar a la fiesta es mirarse en un espejo y después está atento a cómo lo ven. Se observa, se ve que está mal vestido con respecto a otros jóvenes, y una vez que lo castigan a pasear por el Parque Salazar, lo que le hace perder todo asomo de valentía que había demostrado es que hay unas personas que pueden reconocerlo y que lo van a ver paseando con la joven negra. Al final, en uno de los cuentos, uno de los desenlaces típicos de la narrativa de Ribeiro, lo que hace es alejarse, ¿no? Y le dice a la joven, voy a comprar cigarros, y se aleja, la deja abandonada. Aquí hay un tema también muy interesante, que es el del machismo. Él ha usado a la joven como un pretexto para salir envalentonado, pero luego la deja como un objeto. Sin embargo, hay algo muy interesante, que es la dignidad de la joven negra, que es la que coloca aquí Ribeiro. Ella no lo espera, ¿no? Le dice, espérate un momento, ella no lo espera porque ella sabe en qué lugar la tiene colocada la sociedad. Entonces no le hace caso y ella sigue su camino. Se da cuenta que ha sido solamente un pretexto del señorito y no le va a ella hacer el caso. Entonces vemos acá cómo ha cedido a lo establecido, otra manera de ser peruano, ¿no? Otra manera de ser peruano, el esquivar los riesgos, esa maraña de males que todavía, machismo y racismo, que todavía nosotros en alguna medida estamos padeciendo, aunque se están combatiendo. He traído también un trozo de un relato de Jorge Nájar, poeta y narrador de la Amazonía. Otra realidad, pero que conforma esta heterogénea y desafiante mezcla tan desafiante que es la peruanidad. Aquí el individuo, el narrador, va a hacer una combinación de recursos, tanto de situaciones, de circunstancias, situaciones, paisaje, también en alguna medida lingüística. El trozo, el fragmento que les he escogido es del libro Árbol de Sodoma, donde hay una visión de la Amazonía, pero no es la Amazonía para turistas. No hace folclore, no va a presentar indígenas. Es la visión de la Amazonía, pero con sus temas, con su problemática mestiza actual, donde hay corrupción, donde hay trata de personas, donde hay contrabando, en este espacio tan maravilloso, ¿no? O sea, es un paisaje maravilloso, pero con un conjunto de problemas de tipo social. Esa Amazonía, que podríamos decir desmitificada, es la que encontramos en esta obra de Nájar,
que es el árbol de Sodoma. El auto en el que Úrsula del Río se había embarcado pasó por delante del cementerio. Aquí yacen los que fuimos para nada, pensó. Aquí, en esta tierra, en este culo del mundo, habían vivido y muerto sus abuelos. Sus antepasados habían bajado desde Moyobamba, aquella primera ciudad de la vertiente oriental de los Andes, en los albores del esplendor gomero, cuando Mayushín era apenas una aldea de 4 cabañas, lugar en el que también vinieron a instalar sus vidas las familias judías que huían de algún espanto mediterráneo, los asiáticos escapados del tráfico de la mano de obra, andaluces y portugueses que anhelaban salir de la pobreza en la mansedumbre y la abulia de las poblaciones locales. Apenas un fragmento, pero ¿qué cosa encontramos ahí? El mestizaje múltiple, ¿no? Estas personas que han venido desde otros lugares del país, desde Moyobamba, pero no solamente desde otros lugares del país, del Perú, sino espacio de migración y de migración foránea, ¿no? Judíos, asiáticos, el mismo abuelo, uno de los abuelos de Jorge Nájar, Kokali es japonés, andaluces, portugueses, o sea, personas que de distintas nacionalidades se han asentado en la Amazonía. Ese es el cuadro demográfico que conforman, por supuesto, un cuadro cultural y emocional distinto, ¿no? Contemporáneo. ¿Qué hay aquí entonces? En el árbol de Sodoma se ha conseguido novelar la Amazonía en sus multifacéticas dimensiones, donde no podía estar ausente la violencia y los desencuentros, y lo hace como siempre con solvencia de artista, en una demostrada preocupación de tipo social. Alberto nos estuvo hablando de cómo la observación, la meditación, nos tiene que llevar a la pasión en conjunto, que es la compasión, ¿no es cierto? Padecer en conjunto. La compasión, esta mirada solidaria con quienes, con todos, pero especialmente con aquellos sectores que soportan los rigores de las injusticias, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Quiero citar también como una manera de ser peruano, esta observación de nuestros antepasados inmediatos. Tengo aquí delante mío a una autora, una joven, que además ha sido mi alumna en algún momento, y que está haciendo ahora un trabajo interesantísimo en el campo cultural aquí en Ica, que es Navale Quirós. Navale, me alcanzaron un libro el año pasado y yo estaba revisando qué decían algunas de las muchachas, de las mujeres que habían sido antologadas, y encuentro este texto de Navale Quirós, que es A Mamá Nati, y que es un poema, es un texto que me gustó porque está hablando de la abuela, ¿no? Esos antepasados que nos ligan a nosotros con una manera de ser peruanos, con un conjunto. ¿Cuánto aprendemos de nuestro país si habláramos más con nuestros abuelos, verdad? De dónde son, qué cocinan, cómo tejen, cómo pintan, cómo crían a los hijos, en fin, toda esa sabiduría que nos ha hecho posible ser como somos. Todos nosotros somos miembros de una familia y reunimos en nosotros una serie de rasgos recogidos, que nos han beneficiado de nuestros antepasados inmediatos. Y dice esta joven escritora, hay un epígrafe. Epígrafe es una parte de los poemas que son citas de otros textos, pero que nos explican más o menos de dónde a dónde va nuestro poema, ¿no es cierto? Le digo para los más jovencitos que están acá. Y dice su epígrafe, a Mamá Nati, dice, cuando uno lee, puede ser uno y el otro al mismo tiempo.
Ella miraba a los otros, sus páginas abrazaban al mundo. No sabía leer, pero leía. La tierra sembrada eran perfectas líneas, donde ella paso a paso reescribía su nombre. Ostentosa cocinaba amor con hojas de romero, molía los granos en el batán, escogía el trigo en el patio al viento, cultivaba el campo y a sus hijos como el mejor maíz. Con su frágil canto llamaba a las aves del corral, porque tenía un corral, una huerta, una casa, un jardín y un cielo. Caminaba al compás de su corazón iba con el del universo, y el universo al ritmo de Dios. Ella era Dios, ¿no? Qué cosa más bonita, Navales. Se dan cuenta, en un mensaje poético, y también está ahí mucho de lo que Alberto nos había señalado, ¿no? En esas cosas sencillas en las que la meditación, la observación puede llevarnos a un tipo de conocimiento, y que la poesía, en este caso, convierte en un mensaje sintético, ¿no? Esa es la magia de la poesía, cuando se trabaja en imágenes, ¿no? Y César Panduro, que también no quiero dejar de mencionar, joven que lo vemos siempre como organizador, no sé dónde está ahora, siempre atrás, siempre organizando, siempre moviendo sillas, moviendo hilos, moviendo voluntades, pero es un escritor. Y entonces no quiero dejar de mencionar que en Vidas de Barrio, que les recomiendo la lectura de este conmovedor trabajo de César Panduro Astorga, Vidas de Barrio en una ciudad costera. ¿Qué cosa encuentro ahí? Un desierto de afectos, una vida dura en una ciudad afeada e misericordia, en la que se debate la vida siempre amenazada, miseria material, miseria y violencia de todo tipo. Hay un atroz machismo, muchos de los hijos son hijos de padres que huyen. Hay machismo, pero hay una ternura, y esa ternura está en el personaje que es la madre, una ternura dura, ¿no? Una ternura que se expresa en, por ejemplo, dar de comer, acoger en una casa. No es una ternura de repente de palabras o de caricias, ¿no? Hay un momento que dice, la abuela le toma de la mano, y recién ahí, en esa obra, ¿no? Cuando le toma la abuela de la mano, él siente que es una caricia, no había recibido caricias. Entonces, hay dureza en las circunstancias y hay un endurecimiento también en las muestras de ternura. Bien dice el autor del texto de la contraportada, que no es solo la versión autobiográfica de un protagonista, es el retrato de la vida en el Perú de nuestros días. Una sociedad cruel, una sociedad de anomia y de injusticia, ¿no? O sea, la anomia, recuerdan todos, es la ausencia de normas. Cada cual hace lo que le viene en gana, y es una de las peores causas de dolor, de tristeza y de injusticia en nuestro país, ¿no? Ese vivir sin normas, ni siquiera porque cuál es lo diferente, cuál es lo contrario a la anomia, un sujeto de deberes, de responsabilidades y de derechos, ¿no? Si no hay eso, hay injusticia y hay mucho dolor cotidiano. En medio de todo eso, las experiencias de redención son notables, las salidas son individuales, tienen un costo altísimo en sufrimientos y en esfuerzos, pero son esos esfuerzos y esos resultados, esos logros existen y están en la novela. No voy a pasar, iba a hacer una lectura de varias páginas, pero lo dejo ahí porque sé que puede estar en contacto con esa obra ustedes, y la recomiendo. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, o simplemente nos despedimos ya
Ha sido un gusto poder presentar rápidamente estos casos del ser peruano, cómo el ser peruano queda en los registros literarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sonia Luz. Mi pregunta es, ¿cuál es tu peruanidad? ¿Cómo te miras a ti en el Perú? Uf. Sí, no es fácil porque cómo me miro una mestiza peruana, el resultado de un conjunto de tradiciones, ¿no? Como muchos de la costa, o sea, tenemos de Inga y de Mandinga, como decíamos ayer con Omar, ¿no? Tenemos de Inga, de Mandinga, pero también mucho de fuera, ¿no? Bueno, bisabuelos de Italia, un abuelo de España, una abuela del norte peruano, en fin, ese es el resultado del mestizaje. Ahora, ¿qué cosa me siento yo? Me siento una joven que nací de casualidad en Bellavista, Callao, soy chalaca, que mira al mar, que no puedo dejar de mirar el mar, además es una de las ocasiones de la meditación, ¿no? Tengo un poema epigramático que dice: amo el mar que me mira. O sea, yo no lo miro, yo siento que el mar me mira y me dice cosas, ¿no? Una chica del Rima, toda mi infancia y adolescencia las viví con las experiencias de una chica rimense. Ustedes saben, el distrito del Rima es uno de los distritos pobres, tradicionales, muy rico en muchas tradiciones, pero de gente sencilla y trabajadora. Me gusta mucho decirlo, nunca dejé de ser una chica del Rima, ¿no? O sea, tengo calle, tengo esquina, ¿no? Tengo esquina. Y creo que eso ha sido muy valioso para mi trabajo en las aulas, este poder mirar al país de distintas perspectivas. Y no sé, yo soy una escritora, o sea, si me dices cómo me defino en el Perú, alguien que quiere observar y alguien que quiere colaborar en que lo que yo miro, lo que yo observo pueda ser de alguna utilidad en una patria que, con todo lo desafiante que es, la adoro, o sea, yo no puedo decir soy de otra parte, ¿no? Soy del Perú distinto, diferente, heterogéneo, complicado, caótico, anómico, fregado, pero no hubiera podido vivir en un lugar que no fuera nuestro país, ¿no? O sea, yo lo amo, y lo digo siempre, y creo que con las acciones también trato de decirlo. Sí, lo amo, y quiero colaborar en la medida de mis posibilidades a que algunos de sus males por lo menos sean observados y empiece una revitalización de un país magnífico. Tenemos tantas cosas buenas que podríamos potenciar. Tenemos con Ricardo una experiencia muy vasta de distintas realidades en nuestra patria y no dejo de admirar. Por eso este poema de Sacsayhuamán, por ejemplo, de Romualdo, me emociona. O sea, cómo podemos ver dentro de esa monumentalidad la poderosa presencia de lo pequeño. Y a veces en las casas más humildes, la sabiduría para enfrentar los hechos. Y hay algo también que es la generosidad. Nosotros somos solidarios. Hay gente que viene de fuera y que se asombra porque sabemos dar de lo que nos falta. O sea, en ese sentido, atendemos el mensaje mesiánico. Porque no solamente da el que tiene, muchas veces el que no tiene da de lo que le falta. En los lugares más humildes. Yo recuerdo, porque he trabajado mucho, ya ustedes ven que yo soy una persona de edad, he trabajado a comienzos de los años 70, en el Ministerio de Educación teníamos unos talleres de comunicación en Villa El Salvador, que recién había vivido la invasión, ¿no? De Villa El Salvador. Ahí no había agua. Y los que trabajábamos ahí
como parte de nuestra función de trabajador del ministerio, la pasábamos muy mal porque no había dónde beber, no había un baño para nada. Era tremendo el trabajo que teníamos que hacer. Y recuerdo una vez que se me ocurrió decirle a una compañera, tengo sed, y una señora corrió a ofrecerme lo que tenían de líquido y me llevó al local que sabía, más o menos un local comunal, con una jarra totalmente bordada de moscas, porque lo poco que había de limonada había sido atacado por las moscas. De eso me estaba ofreciendo, de lo que no tienen, te están ofreciendo. No sé si en otro país se hubiera vivido unas experiencias así, de tal generosidad, ¿no? En nuestra casa siempre se decía que donde come uno, come dos. Y seguro que en muchas de las casas de ustedes también se dice lo mismo. Esa es una riqueza, por supuesto que es riqueza. Apostemos a que eso crezca y que cada uno, en la medida de lo que podemos dar, yo como escritora y como profesora universitaria, no dejaré de hacerlo hasta que el cuerpo me dé, ¿no? Muchas gracias, Naval. Gracias. Maestra Rosa Luz, o también decía la expresión, la casa es chica, pero el corazón es grande, grande, grande. Sí. Terminamos con, quería hacerle dos preguntas. Una, bueno. ya que habló, como dijo, las expresiones, negociaciones y cosas por potenciar, y ya que vemos jóvenes acá, muy bueno. Según usted, ¿qué formas habría de vivir la peruanidad? Y por otro lado, recuerdo que en un tiempo en la Biblioteca Nacional hubo un ciclo de charlas, invitaron a diferentes personajes para hablar sobre la choledad, ¿no? Entre ellos Enrique Congres, muy amigo mío, que expuso sobre la choledad. Entonces, ¿qué formas habría de vivir para la peruanidad según usted y qué entiende o qué se entiende por choledad? Vivir la peruanidad es lo que acabamos de señalar, ¿no? Podríamos decir, esta apreciación de todo lo bueno que tenemos, levantar nuestra autoestima, olvidarnos de que el sufrimiento sea una virtud, ¿no? Por ahí hay que sufre peruano, sufre, no señores, no, vive, respira, sonríe y trata de ser feliz, porque en la medida en que uno con lo que tenga sea feliz, sus frutos, su oferta a los demás va a ser de mejor calidad, ¿no? Así que olvídense, aquí no hay ni mujer que se queda callada frente a las injusticias de un marido porque por el favor a sus hijos, no señores, no. Aquí la generosidad que tiene que empezar también con uno mismo. Y aquí hay un gran tema que es el que acabo de mencionar, que es de la autoestima. Levantar la autoestima de nuestros peruanos y que cada uno se sienta un sujeto de derechos. Un sujeto de derechos, pero ¿basado en qué? Porque cumplo con mi obligación, pues. Soy un sujeto de derechos, merezco estar mejor. Y la sociedad merece que yo sea mejor. Y entonces ahí, todas estas trabas que nos está poniendo la corrupción, por ejemplo, es uno de los grandes temas. A mí me duele, podríamos decir que me duele en el alma que nuestro país esté tan atacado de manera tan transversal por este mensaje de que así nomás, pagando se consiguen las cosas. Cualquiera puede llegar a un alto cargo, no importa, porque es un allegado. Eso es lo que no podemos aceptar. Y entonces, ¿por qué se acepta? Porque también se tiene una autoestima lacerada. Hay una autoestima lacerada. Valemos. Yo creo que empezamos por ahí. Empezar la peruanidad por decir, no quiero sufrir. No tengo por qué sufrir. Valemos. Tenemos muchas cosas en que asentar, además. Una buena, una saludable identidad nacional. Y la otra cosa es apostar por la educación de calidad. Educación de calidad con profesores que sean bien atendidos y que también se encarguen no solo de enseñar, sino de ejercer maestría. O sea, el profesor tiene que ser un maestro, no puede ser un instructor.
A mí me duele cuando un profesor dice, ay, voy a mis jaulas. A mí, yo trabajo, voy a mis jaulas. No, no. Porque si la vida te ha puesto en ese papel, tienes el privilegio de generar una serie de bienestar en el ser humano. O sea, el maestro es fundamental. Ahora, me van a decir, claro, el maestro está mal pagado. Bueno, pero nadie te mandó ser maestro, por último, ¿no? Y dentro de eso, pues agremiarse y hacer reclamos, por supuesto, reclamos de mejoras, sí, sí, sí. Y no solamente mejoras salariales, sino mejoras de locales y de condición de mejoras para sus alumnos. Y por otro lado, no dejar de estudiar. ¿Qué ha leído? Miren, a mí me han invitado a veces editoriales para que le hable a los maestros. Y algunos coleguitas de colegio me han dicho, ¿qué puedo hacer yo para que mis alumnos lean? Entonces la primera pregunta es, ¿y qué está leyendo usted? Exacto. ¿No? ¿Y qué puedo hacer para que la literatura les guste? Tiene que demostrar que la literatura es útil y que es gozosa. Que hay que acercar el texto, como he querido más o menos hacer. Hay que acercar el texto y explicar el texto y explicar el contexto. Y dejarse de hablar tanto de datos solamente biográficos o ir con un texto en palabras demasiado específicas para los especialistas que alejan más bien a las personas del gozo. La literatura, el arte es un gozo. Entonces, expandir esa idea. Gracias. En realidad no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho. Gracias. Sonia Luz, siempre estoy de acuerdo contigo. Gracias, yo también. Cuando leo tus poemas también estoy de acuerdo contigo. Y digo, qué linda poeta, qué maravilla. Y qué lindo que esté cerca, qué lindo que quiera venir a Huacachina a instruirnos, ¿no? Pero yo quiero añadir una cosita, ¿no? Porque estoy yo fascinado por José María Arguedas, y acerca de quien escribí una ponencia hace poco, que fue un placer escribirla, porque me significó leer la obra antropológica de Arguedas, que es lo que casi nadie lee, ¿no? Porque leen las novelas, pero no leen las cosas antropológicas. Y bueno, al final yo terminé resumiendo lo de Arguedas en 4 cositas, ¿no? Arguedas, amar la tierra, ser un pueblo, ser justiciero, instruirse. Yo quiero añadir eso, aunque no lo necesitas porque lo has dicho todo por tu cuenta, pero sí quiero que también esté presente José María en este festival, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Sonia Luz. A ti las gracias, sí. Y ha sido, no ha sido bueno, pues muchas gracias. El hombre del otro día sale en busca de un recuerdo que extravió un día de otoño, no me acuerdo ni recuerdo, solo sé que se perdió.